Hola a todos, soy Beatriz Roque, investigadora de la Fundación, como ya nos había presentado Isabel. Yo voy a comenzar haciendo una pequeña presentación de la encuesta y también hablando sobre los datos descriptivos o las características descriptivas de la muestra que tomamos. Bueno, en primer lugar, para encuadrar un poco lo que estamos realizando, la actual crisis sanitaria que atraviesa el mundo laboral y nuestro país nos planteó esto como un gran desafío en términos de realizar un diagnóstico extenso y en profundidad de cuáles son aquellas necesidades que se están enfrentando, que se están viviendo en este contexto en el mundo laboral. En el actual contexto, específicamente, nosotros realizamos el estudio, el trabajo de la emergencia sanitaria COVID. La Fundación anteriormente ya había realizado otro estudio que tiene que ver con hacer un diagnóstico muy parecido, pero específicamente enfocado en dirigentes sindicales. Para esa primera oportunidad nosotros recogimos esta información, como ya les mencionaba, específicamente para ver cuáles eran los desafíos o cuál era el contexto que se estaba atravesando en el mundo laboral, específicamente con dirigentes sindicales. Y a partir de eso mismo surgió la necesidad de ampliar un poco la muestra y de esa forma poder obtener información no solamente relacionada con dirigentes, sino con trabajadores en general. Y cuando nos referimos a trabajadores en general, también nos referimos a distintos niveles de puestos de trabajo, tanto trabajadores de nivel base, trabajadores de nivel medio, nivel gerencial y alta gerencia. Esa es una importante característica de esta encuesta. Bueno, específicamente mientras estábamos realizando el levantamiento de datos, como ya les decía, surgió esta necesidad. Bueno, para comenzar, el principal objetivo de esta encuesta fue conocer cómo el trabajo y las relaciones laborales se han visto afectadas actualmente por la crisis sanitaria. Un poco para tratar de salir de la especulación y obtener datos concretos o datos más fidedignos. Las principales características de esta encuesta es que es una encuesta autoaplicada, en primer lugar. Esto significa que nosotros generamos un enlace y lo empezamos a distribuir de manera abierta en distintas redes, y el público objetivo son personas mayores de 18 años que vivan en Chile para ese entonces. Es importante también destacar que la muestra del estudio es de carácter no probabilístico, por tanto, hay que tener cierta cautela con la generalización o la posibilidad como de ampliar las conclusiones que se obtienen a partir de este estudio. Para hablarles sobre un poco de los detalles del levantamiento de datos que realizamos, nosotros enviamos este enlace que ya les mencionábamos a distintas bases de datos. Una de ellas fue la base de datos de contactos de la Fundación. La segunda fue la base de datos de dirigentes sindicales de la Fundación, para la que enviamos, como ya les mencionaba, la encuesta anterior. Esto fue muy relevante porque los dirigentes sindicales nos ayudaron a distribuir esta encuesta en sus bases, específicamente. Por otro lado, se compartió fuertemente en redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, y también no solamente en las redes sociales de la fundación oficiales, sino también en nuestras redes sociales. Y ahí un poco también es difícil rastrear qué pasó como con el envío, porque nosotros empezamos a viralizar y el objetivo también era perder un poco el rastro de hacia dónde estaba yendo el link, para que pudiese tomar, como decirlo así, mayor alcance. Esto en cierta medida dificultó un poquito analizar cuál fue la tasa de respuesta certera, pero lo relevante es que para este contexto tenemos 1.250 encuestados de diferentes regiones del país. Así está conformada la muestra. De esos 1.250 que son encuestas finalizadas, como ya les decía, 1.682 fueron encuestas que se iniciaron. Ese restante fueron encuestas que no se completaron. Como bien Isabel les decía, la encuesta fue realizada entre el día 22 de abril y el día 5 de mayo. El periodo en que se aplicó específicamente este estudio es relevante al momento de analizar específicamente los datos que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, porque la Ley de Protección del Empleo llevaba solo unas semanas operando. El 15 de abril comenzaron recién a regir las solicitudes para acogerse a esta ley. Y en segundo lugar, porque los casos de COVID-19 aún no habían aumentado de manera exponencial. Entonces es necesario tener en cuenta estos dos factores para realizar después como los análisis y las interpretaciones de los datos. Específicamente en este sentido,
Al momento de analizar los resultados se debe tomar en cuenta que estos son referentes a 1.250 encuestados y al contexto descrito en particular. Por otra parte, es muy relevante mencionar que los sesgos que existen en este levantamiento de datos, se pueden identificar por diversas características de la muestra que no necesariamente van a responder a las características de la población. Estos son principalmente en carácter de sexo, tenemos sobre representación de mujeres, región de residencia. No, la anterior, por favor. Gabriel, eso, súper. Ya vamos a pasar a la siguiente. La región de residencia de los encuestados también es una característica que podría generar un sesgo porque tenemos, ya vamos a ver mayormente, más adelante, mayoría de encuestados que son de la región metropolitana. El tipo de sector al que pertenecen, también vamos a ver que hay sectores sobrerepresentados y los sectores económicos también a los que pertenecen los encuestados. Bueno, esto también es súper importante tenerlo en cuenta al momento de hacer los análisis o interpretación de los datos que ahora vamos a empezar a presentar. Y antes de avanzar a la siguiente slide, en términos como de estructura de esta presentación, ahora yo les voy a presentar cuáles son las características de la muestra que nosotros estamos analizando en este contexto. Y en segundo lugar, Joaquín les presentará cuáles son las medidas que están tomando las empresas y las instituciones en particular para poder hacerse cargo de la crisis sanitaria o poder colaborar en esta crisis sanitaria, y posteriormente vamos a hablar sobre las preocupaciones que existen al interior de estas instituciones. Finalmente, les vamos a ofrecer algunas reflexiones para terminar esta presentación. Gabriel, ¿se puedes avanzar, por favor? Bueno, sobre la muestra de la descripción de la muestra, como fue señalado anteriormente, la muestra está conformada por 1.250 personas mayores de edad que viven en Chile. En el gráfico 1 se puede observar que el 66% de los encuestados se encuentra actualmente con empleo o cuenta con algún tipo de actividad remunerada. Estas actividades pueden ser de distinto índole, pero lo relevante es que le proporciona un pago. Y este 66% de encuestados responde a 820 individuos encuestados. Por otra parte, el 34% de la muestra se encuentra sin empleo o actividad que proporcione un pago remunerado. Esto equivale, por otro lado, a 430 encuestados. Posteriormente, como se muestra en el gráfico número 2, podemos ver que la distribución porcentual de los encuestados sin empleo se encuentra un 22,2% que está desempleado, un 3,3% de encuestados jubilados, un 3% que se dedica de forma exclusiva al trabajo doméstico y un 0,9% está dedicado exclusivamente a sus estudios. Ahora bien, como el objetivo general de este estudio es indagar acerca de la situación laboral de los trabajadores y empresas o instituciones que brindan empleo en Chile en el contexto de la crisis sanitaria, de aquí en adelante nos vamos a enfocar precisamente en las personas que se encuentran con empleo, es decir, en el 66% de la muestra y 820 personas encuestadas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Muchas gracias. Respecto al sexo de la muestra, este gráfico es muy importante y es muy interesante porque muestra cuál es la distribución de sexo de nuestros encuestados. Importante recalcar que esto es para las personas en situación de empleo en este entonces. Un 59,3% corresponde a mujeres, mientras que un 39,1% son hombres. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Por otro lado, la descripción de la muestra en cuanto a temas de región. Este es otro aspecto relevante para analizar la descripción de la muestra regional porque podemos ver cuál es el lugar de residencia de los y las trabajadores encuestados. De esta forma, en el gráfico 4 se puede observar esta misma información y en un costado tienen un mapa donde pueden mirarlo como más gráficamente. En primer lugar, lo relevante, lo que se puede observar en el gráfico 4 es que el 64,1% reside en la región metropolitana, mientras que un 34,4% reside en otras regiones. A su vez, las regiones que cuentan con mayor proporción de encuestados con empleo o actividad remunerada son, en primer lugar, la región de Valparaíso, con un 8,5%, la región de Antofagasta, con un 5,4%, en tercer lugar, Biobío, en un 4,9%, y en cuarto lugar, O'Higgins, con un 3,2%.
La siguiente, por favor. Ya, ahora en el gráfico número 5 se muestra que se muestra el tipo de institución al que pertenecen los encuestados. Y aquí también es otra de las características que nos llaman mucho la atención y nos parecen muy relevantes de esta encuesta, es que la mayoría de los encuestados con empleo o actividad remunerada trabajan principalmente en grandes empresas. Ahí ustedes pueden observar la barra más grande, que es un 39,3%, donde se refleja el porcentaje que trabajan en grandes empresas. Esto se sigue por pequeñas empresas con un 12%, y en tercer lugar las instituciones públicas con un 11,6%. Mientras que hay una proporción mucho menor de encuestados en instituciones de educación, un 8,7%, y organizaciones sin fines de lucro e internacionales, un 4,4%. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Por otro lado, nos interesa analizar cuál es el sector económico al que pertenecen los lugares donde trabajan los encuestados. Esto es muy relevante porque podemos ver que los sectores económicos de pertenencia de las empresas o instituciones es bastante variado. En el gráfico 6 se encuentran los sectores económicos proporcionalmente con mayor representación, que son el sector de comercio, un 12,7%, de enseñanza, un 11,8%, por otro lado está información y comunicaciones con un 11,5% y otros servicios con un 10,6%. Por otra parte, por el contrario, están los sectores económicos con menor proporción de encuestados. Estos son, en primer lugar, hotelería y alimentación, con un 2,7%, agricultura y afines, con un 2,4%, y finalmente minería, con un 1,8%. Esto también es muy importante de analizar cuando vemos los datos de manera agregada. Es relevante, y lo van a ver a lo largo de la presentación, la mayoría de los datos están desagregados por sector económico, para así analizar específicamente la realidad de cada sector económico. Siguiente, por favor. Bueno, y para profundizar en el análisis de los sectores económicos en que trabajan los encuestados y las encuestadas, encontramos el gráfico 7. En él se muestra la distribución de sexo de los encuestados con empleo o actividad económica remunerada, de acuerdo al sector económico al que pertenece. Estas diferencias es relevante tener en cuenta que son estadísticamente significativas. La variable de sexo y mujer no son independientes, con un 99% de nivel de confianza. De esta manera se puede apreciar que el sector con mayor porcentaje de hombres es, en primer lugar, minería, con un 80%, en segundo lugar, transporte y almacenamiento, con un 78,6%, en tercer lugar, suministro de energía, con un 75%. Esto también un poco responde a reflexiones que ya habíamos tenido anteriormente, que es un poco ciertos sectores que se sabe que hay mayor cantidad de hombres versus los que vamos a ver ahora, que tienden a haber también un poco de mayor sesgo de mujeres. Por lo que ya les mencionaba, mientras que el mayor porcentaje de mujeres está en enseñanza, como también es bien intuitivo, en servicios sociales y de salud con un 80% y administración pública con un 77,8%. La siguiente, por favor. Gracias. Por otro lado, nos interesa ver cuál es el tipo de puesto de trabajo que tienen las personas que fueron encuestadas. Aquí pueden encontrar el gráfico 8, donde se observan 3 barras. La primera es de hombres, mujeres y total general. En el eje X se puede observar cuál es el tipo de nivel del puesto de trabajo. A grandes rasgos se puede observar que el 40% tiene ocupación de nivel base, mientras un 43% ocupación de nivel medio y un 6,7% ocupación de nivel alto, mientras que un 9,5% pertenece a alta gerencia. Ahí también se pueden ver cuáles son las diferencias en términos de sexo de los encuestados. De esta forma, un 83% de los encuestados con empleo tiene un puesto de trabajo de nivel base o medio, mientras que un 16,2% tiene un puesto de trabajo equivalente a nivel alto o de alta gerencia. Es importante mencionar también que respecto a la distribución de los puestos de trabajo de acuerdo a sexo de los encuestados, existe un mayor porcentaje de mujeres que de hombres en cargos de nivel base y medio. Esto también es muy relevante para análisis posteriores, mientras que hay una proporción mayor de hombres que de mujeres en cargos de nivel alto o nivel alto gerencial. Las diferencias de este tipo de puestos de trabajo entre hombres y mujeres también son estadísticamente significativas, con un nivel de confianza de 99%
y un valor P de 0,0000164, lo que muestra un gran nivel de significancia. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación se pueden ver también estas diferencias del tipo de muestra según, de la distribución de puestos de trabajo según sector económico en el que pertenece. Podemos observar que en la barra final, el total general, se encuentran que un 22% de los encuestados pertenece a puestos de trabajo de nivel base, como ya habíamos mencionado, y un 47% de nivel medio, mientras que un 11% a nivel alto y nivel de gerencia un 21%. Aquí también se pueden observar la información desagregada por sector económico, que es precisamente lo relevante de este gráfico. Por ejemplo, en el sector de transporte tenemos un 36% de encuestados de nivel base, un 41% de encuestados de nivel medio y un 34% de encuestados de nivel alto y un 9% de encuestados de nivel gerencial. Después, pensar esta información es muy relevante porque los análisis que podemos ver posteriormente sobre medidas o sobre cómo se evalúan específicamente las medidas de la situación del trabajo puede estar influenciado por esto. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos observar en el gráfico número 10, donde se revisará la distribución de los encuestados con empleo o actividad económica de acuerdo al tipo de contrato laboral que tienen. Se puede observar en este mismo gráfico mayoritariamente que los encuestados cuentan con un contrato indefinido, con un 73,7%. En tanto, un 24,3% de los encuestados tienen contrato a plazo fijo, en tanto un 24,3% de los encuestados está entre contrato a plazo fijo, con un 10%, contrato a honorarios, un 8,3%, y sin contrato, un 3%, y otro tipo de contrato o acuerdo laboral, un 2,2%. Ahora veremos una de las principales medidas que han adoptado las empresas para afrontar la crisis sanitaria. Posteriormente le voy a dar el paso a Joaquín, quien presentará los siguientes resultados del estudio. Siguiente, por favor. Bueno, en esta sección vamos a revisar los principales resultados asociados a las medidas que han adoptado las empresas o instituciones para trabajar en la crisis sanitaria. En este sentido, se tomarán como base los resultados de aquellos encuestados que sí poseen un empleo o alguna actividad económica. Para afrontar la exposición de los datos, el gráfico 9 nos muestra que las medidas que se han adoptado para la crisis sanitaria de los encuestados, ellos en este gráfico, en esta pregunta, seleccionaban tantas respuestas como les parecían adecuadas o como éstas respondían a su realidad. Entonces, los encuestados pueden seleccionar una o más de estas respuestas. Principalmente nos gustaría destacar que la adopción de teletrabajo como medida de prevención tuvo un 69% de los encuestados. Es decir, nuevamente, al igual que la encuesta de dirigentes sindicales, sigue siendo un aspecto mayoritario como una de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis. En segundo lugar, la reestructuración de horarios laborales o turnos, con un 42% de los encuestados que declararon que sus empresas están tomando esa medida. Y en tercer lugar, la adopción de medidas de prevención acorde a las recomendaciones sanitarias. Es decir, el uso de mascarillas, distancia social, medidas como obtención de alcohol gel, entre otros. Por otra parte, se puede observar que un 13,7% de las empresas o instituciones han suspendido la relación laboral de sus trabajadores, mientras que un 9,6% han despedido trabajadores y un 12,9% han disminuido sueldos de los trabajadores. También nuevamente es importante pensar estos datos en términos del contexto en el que fueron recogidos, sobre todo el tiempo, teniendo en cuenta, como ya les habíamos mencionado, la cantidad de contagios y las medidas que se habían adoptado. Ahora, a continuación, Joaquín va a presentar los gráficos relacionados con medidas para afrontar la crisis y posteriormente las preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras, como también aquellos elementos al interior de las empresas que han prestado apoyo. Hola a todos y todas. Gabriel, si pudieras... eso. Muchas gracias. Bueno, el gráfico 12 lo que hace es profundizar un poco en el aspecto del trabajo remoto, en el cual muestra la distribución de trabajadores haciendo trabajo remoto, trabajo presencial, respecto al sector económico al que pertenecen.
Acá podemos ver, primero que todo, que el total general, un 56,1% de los trabajadores encuestados, es decir, esta base de 820 encuestados que se encuentran con empleo, están haciendo trabajo remoto, mientras un 41,5% está haciendo trabajo presencial. Acá es interesante irse hacia los sectores económicos que presentan una mayor proporción de trabajadores haciendo trabajo remoto, los cuales serían información y comunicaciones, actividades profesionales, actividades financieras y enseñanza, los cuales están sobre la proporción general. Adelante, Gabriel, por favor. Bueno, el gráfico 13 lo que hace ahora es ver la distribución del trabajo remoto de acuerdo al tipo o al nivel de puesto de trabajo del encuestado. En este sentido, podemos ver que el trabajo remoto se distribuye de forma desigual en cuanto al nivel de puesto de trabajo, donde vemos que, como bien señalamos antes, la tendencia general es de un poco más del 50%, luego podemos ver que el nivel base es bastante poco, la cantidad de trabajadores que está haciendo trabajo remoto, mientras que en el nivel medio es particularmente alto. Por otro lado, en el nivel alto también es bastante pronunciada la proporción de trabajadores en trabajo remoto, mientras que el nivel alta gerencia sigue por sobre la proporción general, pero no es tan diferente. Adelante, Gabriel. Ahora, ¿cuáles son aquellas medidas que ha proporcionado, cuáles son los recursos que ha proporcionado las empresas o instituciones que brindan trabajo para la realización del teletrabajo? Vemos que un 64% de aquellas personas que están en teletrabajo señalaron que la empresa o institución en la que trabajan le proporciona computador fijo portátil. Por otro lado, un 34% señala que se le entregan insumos de computación, sea mouse, apoyador de muñecas, software para desempeñar las funciones necesarias del trabajo. Y por otro lado, vemos que en tercer lugar, un 29% de aquellas personas que están haciendo teletrabajo señalan que la empresa no le ha entregado implementos o ningún recurso para desempeñar el trabajo remoto hasta ese momento, ¿ok? Y por otro lado, un 15% vemos que un 15% de los encuestados que está haciendo trabajo remoto señala que su empresa le paga parcialmente o totalmente la cobertura de Internet. Adelante, Gabriel. Bueno, en el gráfico 15 podemos ver cómo califica la persona que está haciendo teletrabajo su experiencia con el trabajo remoto. Acá podemos ver que las barras desagregan las respuestas en cuanto a la escala de muy desagradable hasta muy agradable, donde podemos ver que la tendencia general es que un 59% de las personas que están encuestadas, que están haciendo trabajo remoto, valora de manera positiva, es decir, o agradable, muy agradable su experiencia con el trabajo remoto, y por otro lado, solo un 10% valora de manera negativa, es decir, de manera muy desagradable o desagradable. Sin embargo, como es la tendencia, estas respuestas varían de acuerdo al sector económico. Y acá es bastante relevante que podamos mirar aquellos sectores que evalúan particularmente alto o de buena manera la experiencia con el teletrabajo, donde destaca el sector de agricultura y afines, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, otros servicios, suministro de energía y administración pública. Acá es importante destacar que estos sectores, por ejemplo, el sector de agricultura, contiene en sí mismo una muy poca tasa o sea, es una proporción muy pequeña de la muestra general quienes trabajan en agricultura y afines. Por lo tanto, puede haber un sesgo hacia eso y que justamente las personas que participaron son las que mejor evalúan quizás dentro de ese sector. Así que hay que tener cierta cautela con eso, y lo mismo con transporte y almacenamiento, donde la proporción de esos encuestados respecto a la muestra de trabajadores con empleo es solo de un 3,4%. Adelante, Gabriel. Bueno, este gráfico busca hacer una profundización del anterior, viendo la distribución de las respuestas de la experiencia social, trabajo remoto, teletrabajo, respecto a sexo, y por otro lado también nivel de puesto de trabajo. Acá hay una cuestión bien interesante, que por un lado vemos que las mujeres tienden a evaluar peor
entre comillas, el teletrabajo, sin embargo, considerando que la proporción o la valoración es alta de todas formas. O sea, dentro de lo alto que es la valoración, las mujeres evalúan un poquito peor el teletrabajo, y estas diferencias, tanto de sexo como de puesto de trabajo, son estadísticamente significativas. En el caso de cómo se distribuye la experiencia con el teletrabajo o la valoración hacia el teletrabajo, vemos que se mantiene relativamente constante entre nivel base, nivel medio y nivel alto. Sin embargo, hay un salto importante de valoración positiva en el caso de nivel alta gerencia, lo cual tiene todo sentido en términos de que uno podría pensar que el nivel de alta gerencia es quienes tienen las mayores comodidades, entre comillas, o espacios físicos para desempeñarse de mejor forma en un trabajo remoto. Adelante. Bueno, los dos gráficos que vienen son parte de una matriz de preguntas que pregunta acerca de cuál es la percepción o cómo el trabajador, en este caso, porque esta pregunta va direccionada hacia trabajadores de nivel base y nivel medio, cómo ellos perciben que ha hecho la empresa, qué también lo ha hecho, cómo perciben las acciones que ha desarrollado la empresa para enfrentar la crisis sanitaria. Y en este sentido vamos a mostrar dos de las preguntas de esa matriz. La primera es esta, que pregunta acerca de si la empresa, si los encuestados consideran que la empresa ha tomado acciones o medidas que estén adecuadas para resguardar la salud de los trabajadores. Y en este sentido, vemos que en general los encuestados han valorado o han estado de acuerdo con esta afirmación, donde un 74% evalúa de forma positiva esta afirmación, es decir, que en gran medida o en buena medida se ha cumplido esto. Sin embargo, como hemos visto en toda esta presentación, esto tiene variaciones respecto al sector económico. Y los sectores económicos que se encuentran más arriba de la tendencia general son nuevamente información y comunicaciones, suministro de energía, minería, actividades financieras y actividades profesionales. En el caso de minería es particularmente relevante señalar que la proporción de encuestados que pertenece a ese sector económico es bastante poco respecto a la muestra general. Por lo tanto, nuevamente ahí puede haber cierto sesgo a la hora de analizar este resultado. Adelante, Gabriel. Bueno, como les mencionaba, la segunda pregunta que queremos o afirmación que queremos mostrar de esta matriz de preguntas es: las acciones o medidas adoptadas por la empresa para enfrentar la crisis sanitaria han sido informados de manera precisa hacia los trabajadores, es decir, que hay una comunicación efectiva de parte de la empresa para enunciar cuáles son las acciones o medidas que está llevando a cabo. Y en este caso, podemos ver que un 72% de los encuestados de nivel base y nivel medio, ojo, esos son los que toma esta pregunta, ese 72% dice que en gran medida o en buena medida esta afirmación se está dando en su contexto de empresa. Y al igual que la anterior, podemos ver que la distribución de esta percepción es diferente de acuerdo a los sectores económicos, y estas diferencias son estadísticamente significativas. En este caso particular vemos que se repite nuevamente el sector información y comunicaciones, suministro de energía, actividades financieras, minería nuevamente y actividades profesionales como las que tienen una proporción mayor de una percepción positiva respecto a esta afirmación de comunicación efectiva. Adelante, Gabriel. Bueno, las dos preguntas que vienen señalan o muestran, en realidad exponen, ahora la calificación que le dan los encuestados con empleo, es decir, los 820 encuestados que se encuentran con trabajo o actividad remunerada, a cómo lo ha hecho la empresa o institución que le entrega trabajo, lo ha hecho durante la crisis sanitaria. Y acá entran todos los niveles de puesto de trabajo, es decir, nivel base, nivel medio, nivel alto y nivel alta gerencia. Y acá la franja roja que cruza las barras da cuenta de la evaluación promedio, que es de un 5.4. Acá esto nos permite hacer rápidamente una lectura de qué sectores están sobre la media y qué sectores están bajo la media. ¿Ok? Acá podemos ver rápidamente que los sectores que peor evalúan el accionar de sus empresas son transporte y almacenamiento. Por otro lado es enseñanza, actividades financieras, hotelería y alimentación, industria manufacturera, otros servicios y servicios sociales y salud.
En cambio, los que están por sobre la media de manera bastante relevante, el suministro de energía nuevamente como un sector destacado, información y comunicaciones nuevamente como un sector destacado, y finalmente también actividades profesionales. Adelante, Gabriel. El gráfico 20 ahora muestra la misma pregunta que respecto a la calificación de los encuestados hacia sus empresas y su accionar, pero con la diferencia de que muestra la distribución de acuerdo a niveles de puesto de trabajo y sexo. Y estas diferencias, tanto de sexo como de nivel de puesto de trabajo, son estadísticamente significativas. Acá podemos ver a grueso modo de que las mujeres tienden en promedio a calificar de peor manera a sus empresas, sin embargo, no se aleja mucho del promedio general, que es de un 5.4. En el caso de los hombres, la tendencia es que califican mejor a sus empresas en cualquiera sea el nivel de puesto de trabajo, exceptuando en el caso de nivel alta gerencia. Por otro lado, de acuerdo a los niveles de puesto de trabajo, podemos ver que en la medida que avanzamos en el nivel de puesto de trabajo, es decir, en la medida que vamos subiendo en el puesto de trabajo lo encuestado, la calificación promedio va mejorando, donde solamente el nivel de puesto de trabajo nivel base es el que está por debajo del promedio. Adelante, Gabriel. Bueno, el gráfico 21, ya llegando al final de la presentación de resultados. El gráfico 21 y el 22 van a dar cuenta de las preocupaciones que los encuestados indicaron como más relevantes asociadas a la pandemia. Y acá es interesante ver las tres primeras, que es básicamente contagiar o que se contagien mis familiares cercanos, perder el empleo y contagiarme de COVID-19. Y acá es importante señalar que esta es una pregunta posterior a una batería de preguntas donde se le indicó a los encuestados, por favor, indique todas las preocupaciones que usted tenga. Luego se le entregaba esta segunda pregunta que era, bueno, de todas las preocupaciones que usted señaló, indique por favor cuál es la que más le preocupa. Pensemos en estos tres preocupaciones, dijimos. Entonces, contagiar o que se contagie mi familia, perder el empleo y contagiarme de COVID-19 para ver el gráfico 22. Adelante, Gabriel. Bueno, el gráfico 22 lo que hace es mostrar que las preocupaciones, lo que más le preocupa a los encuestados en torno a la pandemia, varía de acuerdo a nivel de puesto de trabajo. Por un lado, vemos que entre nivel base y nivel medio hay cierta equivalencia entre las preocupaciones, hay algunas diferencias en términos de las proporciones, que cómo varía entre perder el empleo, contagiarme de COVID-19 y que mi familia o cercanos se contagien, donde para los dos casos, lo más relevante o la primera preocupación es que la familia o cercanos se contagien, seguido por perder el empleo y en tercer lugar, contagiarme, es decir, que el encuestado se contagie COVID-19. Sin embargo, en la medida que vamos avanzando en el nivel de puesto de trabajo, vemos que, por un lado, contagiarme COVID-19 va perdiendo relevancia como preocupación, y por otro lado también vemos que perder el empleo va perdiendo relevancia en términos de proporciones de respuesta. Sin embargo, en el caso nivel alta gerencia y en el nivel alto aparece el tema de que la empresa o institución en la que trabajo quiebre. Y en el caso particular es específicamente relevante en el nivel de alta gerencia. Y entonces de esta manera vemos que sigue presente la preocupación material en cada uno de los casos, sin embargo, esta preocupación material cambia cualitativamente de preocupación en el caso de nivel alto y nivel alta gerencia, siendo en este caso particularmente relevante. Dale, Gabriel. Bueno, para finalizar, algunas reflexiones finales o para sintetizar los principales hallazgos de este estudio. Por un lado, podemos referirnos al teletrabajo, el cual salió como una de las principales estados en esta muestra que tenemos aquí. En este caso, vemos que un 56% señala estar trabajando de forma remota, sin embargo, la proporción de encuestados que se encuentra trabajando de forma remota varía de acuerdo a sector económico, como también al nivel de puesto de trabajo. En este caso podemos ver también que en la medida que
que se va avanzando en el nivel de puesto de trabajo, particularmente relevante en el caso de nivel medio y nivel alto, hay una mayor proporción de trabajadores haciendo teletrabajo. Por otro lado, vemos que la percepción del teletrabajo también varía de acuerdo al sector económico, puesto de trabajo y sexo, y que en general es bastante positiva. Por otro lado, vemos que en promedio los encuestados califican con un 5.4 a sus empresas. No obstante, hay variaciones en cuanto al sector económico, puesto de trabajo y sexo. Respecto al puesto de trabajo, como bien vimos, son los trabajadores de nivel base los que peor evalúan a sus empresas, mientras que la calificación promedio va en aumento en la medida que pasamos de un nivel mayor de puesto de trabajo a otro, como también en el caso del sexo, las mujeres en promedio califican peor a sus empresas. ¿Okay? Y por último, respecto a los últimos dos gráficos que presentamos, las preocupaciones en general son tres. Es, por un lado, que se contagie o mi familia o cercanos de COVID-19. Por otro lado, perder el empleo y finalmente contagiarme yo de COVID-19. Y esto es particularmente relevante porque vemos que hay una preocupación mayor en que se contagien mis cercanos más que me contagie yo, como también este otro factor material, sin duda, que ha puesto más en jaque esta pandemia, que es el tema de la seguridad de tener empleo. ¿Okay? En este caso, podemos ver que esas tres preocupaciones varían de acuerdo al puesto de trabajo y que en el puesto nivel alto y nivel alta gerencia se suma la preocupación de que quiebre la empresa en la que trabajo o soy parte. Bueno, con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias a todos los que se han sumado a este webinar y, bueno, le doy el paso a Gabriel para que introduzca a las comentaristas. Muchas gracias. Voy a ser Gabriel yo hoy día. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Bea, por la presentación. Yo antes de presentar a nuestras comentaristas o las que van a comentar este estudio, quiero dar también las gracias al Círculo de Ejecutivos de Recursos Humanos porque nos han acompañado en este webinar, han sido como nuestros aliados y partners en la convocatoria y en toda la realización. Por lo tanto, quiero dejar con usted a ver si Carlos Elbo nos quiere decir algunas palabras, que es el presidente del Círculo de Ejecutivos de Recursos Humanos. Hola, ¿cómo están? Hola, María Isabel. No, muy breve, quiero simplemente felicitar a la Fundación porque siempre están desarrollando una labor que es muy interesante, que es hacer este puente, esta conexión entre el mundo de las dirigentes sindicales y el mundo de los ejecutivos. A nosotros nos hace falta escuchar más, una escucha mucho más activa respecto a lo que está pasando, y este tipo de estudios nos alimenta y nos entrega información muy relevante, y en general toda la labor que tú estás haciendo a través de eso. Así que solo unas breves palabras para felicitarlos, para felicitar a Beatriz y a Joaquín por muy, muy buen trabajo, y escuchar ahora atentamente los comentarios de Isabel y se me fue la otra persona que iba a comentar, Javiera, que yo creo que van a ser muy interesantes. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ahora los voy a dejar con Isabel Garró. Isabel es experta en comunicaciones y creo que un poco lo dijo ahora Carlos, la importancia de saber escucharnos, de saber poder comunicarnos entre nosotros, de poder entender al otro, de poder o escuchar sin estar de acuerdo y poder comentarlo. Bueno, Isabel es experta en eso, que es lo que necesita este país en este momento, así que dejo a Isabel para que nos comente este estudio. Gracias, María Isabel. Primero que nada, felicitar a la Fundación por el trabajo que hace de estar constantemente conectando los distintos estamentos de las organizaciones y también levantando información y promoviéndola. Respecto del estudio, aparte de felicitarlos porque Joaquín y Beatriz hicieron un trabajo súper exhaustivo, bien detallado, y le han dado harta vuelta a los datos para poder sacar conclusiones, quisiera un poco comentar desde la perspectiva de por dónde seguimos en el fondo.
porque lo primero que el estudio nos dice es que hay preocupaciones y hay asociaciones que hacen las personas que son bastante compartidas. Pero en el fondo, ¿cómo seguimos ahora desde recursos humanos y desde las organizaciones levantando información para poder tomar decisiones? O sea, lo básico es que podamos tener información precisa de cuáles son las necesidades que están rondando en los trabajadores para poder tomar decisiones pertinentes en el fondo. O sea, lo que nosotros vemos en este estudio es que hay buenas prácticas en la organización en términos de cómo se ha transmitido la información en general. Si bien hay diferencias por sexo, por nivel de cargo, que son relevantes, lo que podemos ver es que hay buenas prácticas, pero ¿cómo seguimos más adelante? ¿Qué necesitamos saber? Nosotros en el fondo, ahora que estamos en una situación un poco distinta a la que se presentaba cuando se realizó el estudio, necesitamos atender un poco más a cuáles son las necesidades subyacentes a estas preocupaciones. Porque cómo se manifiesta, yo puedo tener una preocupación compartida con alguien, pero cómo se manifiesta en una necesidad es muy distinto. Y lo digo pensando, por ejemplo, en la línea de elementos concretos. O sea, nosotros vimos acá en el estudio que hay un 29% de las personas que están en teletrabajo a quienes las empresas, las organizaciones no les han prestado ningún tipo de facilidad en términos de herramientas tecnológicas para seguir teletrabajando. Entonces, por lo tanto, es bien difícil que yo pueda evaluar de manera satisfactoria el teletrabajo si no cuento con esos recursos. Si yo pienso que la gente de nivel de cargo básico y medio, por ejemplo, es altamente probable que los recursos tecnológicos que hay en la casa, si es que los hay suficientes, tengan que estar compartidos, lo que por supuesto afecta el desempeño, genera otro tipo de inseguridades, genera otro tipo de tensiones al interior del hogar y también en la relación de trabajo. Y esto me ha tocado verlo mucho en la consultoría también. O sea, mismo la semana pasada estaba trabajando con una organización de la administración pública y una organización privada y todavía no había un catastro claro, por ejemplo, de quiénes eran las personas que contaban o no con los recursos para realizar el teletrabajo. Y por lo tanto en cambio, las preocupaciones de los gestores estaban puestas en los horarios en que se conectan, cómo los capacitamos para aprender sistemas más complejos que les permitan realizar mejor su trabajo, pero todavía no teníamos siquiera la información de quiénes se iban a poder conectar a estas instancias. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que nos invita al estudio es ir a hacer un doble clic en términos de obtener información concreta, así de concreta como un catastro de recursos, pero también entender un poco más las necesidades, que las necesidades van a variar por variables sociodemográficas. Por ejemplo, estoy pensando muy distinto cuando yo soy mujer, estoy en teletrabajo, pero además estoy haciéndome cargo de la casa y del aprendizaje de mis hijos a mis necesidades en términos de contención emocional o de apoyo en la gestión de mi trabajo van a ser distintas a las de un joven que está solo en su casa y que en el fondo y sin desmerecerlo en lo más mínimo, pero que su tiene que ver con el aislamiento social. Por lo tanto, las acciones y los recursos que nosotros podamos destinar van a ser distintos y es importante que podamos tomar esa temperatura. Es decir, que las necesidades van a variar en función de grupo etario, de nivel de cargo, de actividad profesional, no profesional, administrativa, y eso es muy importante poder tomar esa temperatura. Ahora, ¿cómo tomamos esa temperatura? Si no estamos juntos, si no nos estamos viendo. Y ahí yo creo que viene el desafío a las áreas de recursos humanos, de poder también orientar a la jefatura y a los liderazgos
a recoger información y sintetizarla, que no quede de alguna manera en la casuística, en el dato perdido que quedó ahí. Que puedan también, de alguna manera, ayudarlos a sistematizar esa información y transmitirla, registrarla. Generar espacios de encuentro. He tenido la oportunidad también de encontrarme con buenas prácticas como los conversatorios, que pueden ser telemáticos también como presenciales, porque no todos estamos en teletrabajo. O sea, este estudio lo que nos muestra que de los encuestados, por supuesto con todas las restricciones que puede tener la generalización, el 56% que está en teletrabajo, hay gente que no, pero todavía se pueden generar espacios de conversación. Lo importante es saber qué preguntar y responder. Y cuando digo responder, no necesariamente es responder en el momento, porque todos necesitamos tiempo para procesar, para ver de qué nos podemos hacer cargo, de qué no nos podemos hacer cargo, pero de alguna manera dar respuesta de que hubo una escucha y cuáles son los temas que se pueden abordar y los temas que no se pueden abordar, o cómo se van a abordar y cómo no se van a abordar. Otro elemento que me gustaría también abordar tiene que ver con el apoyo social percibido. Que, de nuevo, el estudio nos dice que las acciones que han tomado las empresas han sido bien recibidas de manera general. Por supuesto que hay variaciones y que han sido pertinentes para el cuidado de la salud de los trabajadores. Estamos en un periodo en que las preocupaciones lo que más nos indican es que nos sentimos vulnerables. Y aquello que nos disminuye la vulnerabilidad, la percepción de vulnerabilidad a las personas tiene que ver con sentirnos acompañados y no sentirnos solos. En este momento en que las organizaciones se han disgregado, estemos en teletrabajo o no, estamos más disgregados. Y de alguna manera necesitamos sentirnos unidos y generar este apoyo social percibido, que la gente lo sienta. Y eso implica también generar un sentido de unión y no que hayan figuras que sean las que en el fondo plantean las soluciones o las que siempre están más disponibles. Y para eso es muy importante definir canales de comunicación, canales de encuentro muy claros. También es muy importante que la información que apunta al apoyo de las personas, aquello que sean canales para recoger inquietudes, espacios de solución de problemas, espacios de contención emocional, esa información se entregue de manera súper redundante. Y cuando digo redundante es que no quepa duda a nadie de qué es lo que se hace, qué es lo que se va a hacer. Y para eso tenemos que ocupar una multiplicidad de canales. Tenemos súper saturados los correos electrónicos, nadie los lee, no los leen cuando los reciben y la gente cuando les responde tampoco necesariamente los lee, entonces es muy importante ocupar una multiplicidad de canales que en el fondo den ese espacio de contención, de que estamos todos en la misma y este reservorio de soluciones, este reservorio de espacios para todos juntos. También me gustaría comentar lo que conversamos un poco nosotras antes, que tiene que ver con el rol que juegan los líderes en este espacio de vulnerabilidad, en este espacio que es un contexto muy inusual. Por supuesto que los líderes están súper exigidos de poder seguir gestionando, de poder seguir llevando a cabo una planificación, con qué me he encontrado yo, con que los líderes me dicen, bueno, tengo que seguir haciendo como seguir con esta planificación que teníamos, pero en el fondo todos sabemos que es imposible o que las condiciones han cambiado. Y en ese sentido creo que lo que el estudio nos dice también es que el foco no está necesariamente puesto en pensar cómo seguimos para adelante como si nada, sino que el foco está en pensar cómo generamos espacios en que toleremos la vulnerabilidad. Es la mayor preocupación. Y una de las premisas más importantes en una comunicación efectiva es reducir la ambigüedad. Cuando yo sigo promoviendo una planificación que no se va a cumplir de ninguna manera, y en el fondo en el equipo todos lo sabemos,
estoy generando ambigüedad en la comunicación. En esa línea. También estoy pensando en la tendencia a micromanejar de los líderes en esta circunstancia, que es, no tengo el control, no tengo el contacto diario, no nos vemos, por lo tanto, empiezan a pedir, y me ha pasado verlo de manera, incluso desde marzo hasta ahora, que veo que mandan unas planillas con horario para que las personas llenen con las acciones que han realizado, sin tener en cuenta que en el fondo la estructura del trabajo se desconfiguró. Y la pregunta es, desde la perspectiva del trabajador, bueno, ¿importa en qué horario lo hice? ¿Importa cuántos correos mandé? ¿Importa cuántas llamadas telefónicas hice? ¿O lo que importa es que avanzamos en resolver un problema o avanzamos en generar un producto? Y eso genera mucha tensión y una sensación aún más grande de vulnerabilidad. Eso es lo que yo podría comentar, que básicamente el estudio nos invita a escuchar, a hacer un doble clic, a seguir haciendo doble clic en lo que pasa al interior de las empresas, las organizaciones, y a considerar la pregunta, una pregunta que es muy difícil de hacer, porque no sabemos si la podemos abordar, pero es ¿en qué te puedo ayudar? Y cómo también yo puedo decir, en eso no te puedo ayudar, pero podemos buscar otras soluciones, hay otro espacio en los que yo te puedo ayudar. Gracias, Isabel, por tus comentarios. A mí también me pasa de que yo creo que de todo lo malo que está pasando, y de todo lo triste, y de todo lo difícil, y de todo lo complejo, y de todo lo incierto que estamos viviendo, si hay algo bueno que uno puede rescatar, el aprender a comunicarse, el aprender a escuchar, el aprender a ser solidario con el que lo necesite en este momento, porque hay otros que necesitan más que uno, y estar atento un poco a lo que le está pasando a tu compañero de trabajo, y cómo podemos todos ayudar para salir de esta pandemia lo más fortalecidos posibles, porque en el fondo cómo actuemos durante este tiempo va a ser determinante en cómo seremos en el futuro, y eso no hay que perderlo nunca de vista. Ahora quiero dejar a Javiera para que haga su comentario, y luego vamos con Dani Rosales y vamos a ir viendo todas las preguntas que me imagino que todos tienen frente al estudio y frente a la comunicación, todo el tema de la pandemia. Adelante, Javiera, gracias por tu presencia. Gracias, María Isabel. ¿Cómo se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, buenos días a todas las personas que están conectadas. Gracias primero por la invitación, María Isabel, por la importancia de hablar de estos temas ahora. Y no solo por el ahora, sino por el futuro también. Quería también agradecer el trabajo de Beatriz y de Joaquín. Está bastante interesante, bueno, los análisis están muy específicos y aportan bastante a temáticas que van a empezar a ser muy relevantes, no solo de cara a la pandemia, sino que de cara al futuro. Y en ese sentido, gracias también a Isabel por su reflexión, porque voy a tomar puntos que ella ha planteado, con los cuales coincido bastante. Mi comentario se va a dividir en tres grandes temas. Por una parte, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de la revolución económica y social del trabajo que estamos viviendo. Luego quisiera conversar o manifestar cuáles son, creo yo, las dimensiones invisibles que se han hecho visibles, que un poco Isabel lo problematizó anteriormente en su comentario. Y por último, quisiera dar un enfoque de futuro, ¿no? Acerca de los desafíos y de cuáles serían, desde mi punto de vista, los puntos críticos a considerar pensando
no solo en el presente, sino en lo que viene, ¿ya? Entonces, en relación al primer punto, si vamos hasta un año atrás, muchos de ustedes recordarán que los temas candentes en relación al mercado de trabajo, a las industrias en el siglo XXI y en la década que vivimos, tenían que ver con el proceso de robotización, con los procesos de automatización, con las maneras de incorporar tecnología, con la manera de flexibilizar el trabajo, ¿ya? En los países del hemisferio norte esto ya lleva siendo una discusión importante en los últimos 20 años. Algunos países habían avanzado bastante tanto en legislación como en prácticas, ¿verdad? Y ya se estaba empezando a, podemos decir, como atisbar un futuro en donde podíamos ver que ese proceso que venía y que iba a venir sí o sí, iba a afectar de manera diferente a los trabajadores según su perfil sociocultural, según el tipo de empleo, ¿cierto? Y especialmente lo amenazante y lo que se hablaba en la Comunidad Europea el año pasado era el impacto que esto iba a tener en personas con oficios reemplazables, vale decir, sujetos cuya labor iba a ser cambiada o reemplazada por máquinas, por la tecnología, etcétera, y en general se veía que en el fondo esto iba a tener un efecto mucho más grande en personas con menores habilidades tecnológicas, y se planteaba en el fondo un escenario futuro de desarrollo digital, pero incierto, temeroso, ¿verdad? Especialmente para las generaciones más jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la crisis sanitaria? Realmente es una crisis, es una revolución. O sea, es el primer punto que quiero poner, es una revolución extrema, ¿ya? A la fuerza. Es un proceso que ha hecho que todo esto que se estaba pensando un poco como de una manera a largo plazo, preparémonos, planifiquemos, en realidad no ha habido tiempo de procesar, se ha acelerado de manera radical y brutal, y a nivel mundial. Ya no es posible en el fondo estar al margen de estas cuestiones que parecían ser un poco de los países, entre comillas, más industrializados, ¿verdad? Entonces, el desafío ha sido que nos encontramos con menos tiempo de reacción, ¿verdad? Pero, por lo que muestra la encuesta, las empresas están reaccionando, ¿ya? Están reaccionando, están planteando políticas, ¿verdad?, adaptativas interesantes, con cierta rapidez. Los trabajadores lo están valorando, al parecer, en su mayoría. Vemos que hay alcances en los cuales voy a reflexionar un poco más adelante. Pero se ve que en el fondo este proceso ya se desató, y pienso yo que ya no tiene vuelta, en el fondo, que ya se va a desplegar de una manera masiva a largo plazo. Como decía Isabel, la estructura del trabajo cambió ahora y cambió, siento yo, para los próximos 20 años, digamos, ¿ya? O sea, eso es lo primero que habría que asumir. ¿Quiénes lo están pasando peor? ¿Ya? Y aquí le veo un poco los datos que ustedes mostraban. Primero, al parecer, los que están sufriendo más son las empresas más rígidas, podemos decir, o aquellas que en el fondo tienen menos posibilidad de flexibilizar o tener procesos de flexibilidad adaptativa ante los cambios, ante los riesgos, ¿ya? Esas empresas parece que están sufriendo más, ¿verdad? Suelen ser empresas más tradicionales, ¿verdad?, con un alto perfil de trabajo manual, de tipo productivo industrial tradicional, quizás. Pensemos en el fondo en cierta industria. Chile no ha podido dar el salto finalmente a la tecnologización, ¿cierto? Pero también sufren, al parecer, más aquellos trabajadores que por una parte están obligados por su función a estar en la primera línea, es decir, quienes no pueden hacer teletrabajo, ¿ya? Minería, ¿verdad? Veíamos gente relacionada con el área de la salud, parece que tenía peor valoración, gente relacionada con la administración pública, pero también sufren más sujetos que intuíamos que podían sufrir más con estas condiciones, pero que ahora se ha hecho más evidente. Entonces, teniendo eso como base, paso a mi siguiente punto, que sería, ¿cuáles son los elementos que tanto el estudio como en el fondo lo que estamos viendo cotidianamente se están dando como a visibilizar? O sea, aquellas dimensiones que en realidad estaban un poco en la oscuridad,
pero claramente con esto explotaron y están generando una importante tensión y que sí o sí, ante la cual no podemos cerrar los ojos, sobre todo las personas que están en cargos de dirección, en cargos de recursos humanos o en cargos de liderazgo al futuro. Y aquí yo voy a puntualizar 3 cuestiones. En primer lugar, algo que me afecta porque es algo que yo estudio. Algo que evidencia el estudio en primer lugar es que hay una sobrerepresentación en la encuesta de mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que más mujeres contestaron la encuesta, probablemente esas mujeres están en oficios, en labores de corte más administrativo, más en el computador posiblemente, o con mayor, entre comillas, flexibilidad o disposición para contestar este tipo de cuestionarios. Pero al mismo tiempo, estas mujeres están dando cuenta de, aunque sean, al parecer, brechas pequeñas pero significativas, aunque luego si uno va a los extremos de la valoración se ve que ahí se ve la importancia de la brecha, lo que vemos es que en realidad hay un gran problema de permanencia de roles de género en el trabajo doméstico y en el cuidado segregado por sexo, ¿no? Quienes peor perciben su situación, al parecer, son mujeres, ¿ya? Y esto es altamente sensible, por una parte, tanto al nivel de trabajo, es decir, mujeres que además están en niveles más bajos de la escala ocupacional, probablemente están más expuestas a esa tensión, ¿cierto? Porque acumulan otro tipo de riesgo, peor situación socioeconómica familiar, quizás otros familiares que están desempleados, quizás una vivienda más precaria, con menos espacio para poder trabajar bien, ¿verdad? Pero también el sexo es altamente sensible al área industrial. Entonces veíamos que habían sectores, y lo comentamos con Isabel la semana pasada en nuestra reunión, vemos que hay sectores económicos que parece que también demuestran peor valoración, como el área de la enseñanza, ¿verdad? Que son sectores o empresas muy feminizadas. Entonces, para las empresas feminizadas o con un gran porcentaje de mujeres, esto demuestra un gran desafío ante el cual no podemos en fondo hacernos los tontos o como los que no nos damos cuenta. Y eso que en el estudio no se profundiza acerca del tipo de perfil de familia, ¿ya? Yo estoy segura de que si pudiéramos distinguir entre mujeres que además tienen niños de edad pequeña versus mujeres que tienen niños adolescentes o mujeres que no tienen hijos, encontraremos probablemente brechas importantes en términos de la percepción del trabajo en el momento actual, con los niños en la casa, digamos, ¿ya? Que es otra cosa pensando de cara al futuro. Entonces, en general yo creo que esto ha develado que al parecer las trabajadoras presentan más estrés y por ende empresas más feminizadas pueden verse más tensionadas al respecto, ¿ya? Pienso yo que esto puede tener como correlato a mediano plazo al regreso, mayores tasas de licencias médicas posiblemente asociadas al estrés. Hay que pensar en cómo va a ser la vuelta, ya el efecto que va a tener en ese sentido. En contraposición a esto, empresas más masculinizadas pueden estar obviando este problema, porque sabemos que los hombres en fondo tienen menos peso de esta responsabilidad doméstica de cuidado. Pero sin embargo, si no remamos todos, como decía María Isabel, con un sentido solidario, ¿no? Como empresas a nivel nacional y nos damos cuenta que formamos parte de este mapa social total productivo, finalmente el cambio cultural va a tener efectos también en las empresas masculinizadas, ¿ya? Yo creo que ahora la pandemia está haciendo que los roles en la casa estén tensionándose, generando tensiones familiares, y que es posible que los hombres también estén percibiendo esas tensiones y quizás viéndolas un poco reflejadas en sus desempeños, ¿verdad? Por la poca socialización que han tenido en estas labores, ¿verdad? La poca vinculación. Un segundo punto respecto a lo visible, y aquí recojo el concepto que tomó Isabel, que es muy importante, yo creo, que es el concepto de vulnerabilidad, ¿ya? Vulnerabilidad en el amplio sentido del concepto, es decir, la capacidad, primero, la exposición a los riesgos que tengo en la vida cotidiana, ¿ya? No todos estamos expuestos a los mismos riesgos, ni de la misma manera a lo largo del ciclo vital, ¿cierto? Pero por otra parte, no todos tenemos las mismas capacidades para enfrentar esos riesgos, ¿ya? Personas con mayores riesgos y con menores capacidades o menor apoyo social, como decía Isabel, probablemente van a enfrentar mucho peor el trabajo y las condiciones respecto al futuro.
Yo creo que ahí es posible que se vea más reflejado este miedo, esta incertidumbre a perder el trabajo, el miedo a cómo va a ser el volver, ¿no? Que ya venía afectado con el proceso del estallido social del año pasado y que ahora se va a ver tremendamente agudizado, porque sabemos que en general las condiciones de vulnerabilidad de las familias van a aumentar y están aumentando, ¿no? Entonces, considerar la dimensión de vulnerabilidad sociofamiliar del trabajador es importante. Conocer esa realidad para poder comprender los procesos adaptativos de manera más precisa, más específica, ¿no? Y poder desarrollar en ellos y en la empresa resiliencia, que es el concepto con el que finalmente voy a terminar. Un tercer elemento que ha visibilizado esto es que no todos, ni todas las empresas, ni las personas tenemos las condiciones para el teletrabajo, ¿verdad? Además de la ausencia de corresponsabilidad que implica la situación de la pandemia, que es excepcional, ¿verdad? Porque los niños están en la casa y muchas veces hay adultos mayores enfermos, qué sé yo. En general vemos que no todo el mundo tiene condiciones en su casa para trabajar en tranquilidad, en silencio, sin interrupciones. En Chile la mesa del comedor es tanto el lugar de la comida, como el lugar donde se estudia, como el lugar donde se ve tele, como el lugar donde se resuelven los problemas familiares. Y la verdad es que no es corriente que en las casas de Chile hayan espacios adecuados para trabajar. Conversaba el otro día con una amiga que trabaja en el sector inmobiliario y me decía que ellos están ya planteando diseños de casas que incluyan ya a priori espacios de teletrabajo. Yo creo que esto es algo que debemos considerar en el presente y para el futuro. Quienes tienen mejores recursos, lo veíamos en el estudio, tienen más probablemente, por ende, mejores espacios para trabajar, mejor conexión a internet, requieren menos apoyo social de las empresas. Entonces hay que preguntarse, ¿las empresas están distribuyendo bien los apoyos que pueden dar? Para poder responder esa pregunta, primero hay que saber si conocen bien las necesidades de sus trabajadores, ¿no? Y ahí tomo el punto de Isabel otra vez. Segundo, no todas las labores son posibles para el teletrabajo, ¿no? Y las personas tienen cada vez más conciencia de eso, lo cual expone a temores, expone a riesgo y expone una noción de desigualdad nueva, a una nueva dimensión de desigualdad, ¿ya? Las personas se están dando cuenta de que muchas veces sus trabajos no van a poder hacerlo de manera remota. Y eso puede generar en el fondo una mirada como de inequidad, una nueva mirada de inequidad que hay que trabajar explícitamente. Pensemos en trabajadores del área industrial, manual, pensemos en empresas que a lo mejor no pueden ejercer el salto hacia la automatización, pensemos en el comercio altamente feminizado, en la hotelería, en la alimentación, ¿ya? En contextos como estos, estas personas pueden sentirse más vulnerables, más expuestas al riesgo y también en una escala de inequidad peor, digamos, más abajo, puesto que tienen que estar ahí en la primera línea. ¿Cómo trabajar eso? Quizás psicológicamente, ahí quizás Isabel tiene más respuesta. Yo hago el diagnóstico, ¿verdad? Y por otra parte, por último, la condición para el teletrabajo también se asocia a la capacidad de la empresa para facilitar ese teletrabajo, la manera en que entregue, en el fondo, herramientas para ello, que favorezca un clima laboral para ello. Isabel daba un ejemplo interesante de las empresas que ella asesora, cómo muchas de ellas mantienen como un registro de seguimiento del horario de los trabajadores. El efecto que eso puede tener en términos de adhesión al proyecto de la empresa, de la misión y del clima laboral, yo creo que debe ser bastante nefasto, ¿no? Entonces, si no se considera eso en términos de la complejidad del trabajador, de sus vulnerabilidades, de su vida cotidiana, de los múltiples estímulos que tenemos en el día, puede ser un autogol importante a mediano y largo plazo, ¿ya? Y bueno, y con esto voy a terminar ya, no sé si me estoy alargando mucho, pero ahora quiero hablar para cerrar acerca de lo que yo veo que son los desafíos y oportunidades, porque yo les decía a un comienzo, yo creo que esto no tiene vuelta, vamos a volver a la presencialidad, pero va a ser de una manera distinta, y muchos oficios, muchos trabajos, creo yo, que van a permanecer con ciertas estructuras de teletrabajo, asociados también a cierta reestructuración económica de las empresas, nuevos cálculos del fondo de inversión en oficinas, ¿verdad? Un poco algo que ya estaba pasando en el mundo anglosajón y que aquí lo vamos a ver de manera más fuerte, sobre todo en las grandes empresas. Entonces, puntos para desafíos. En primer lugar, la adaptabilidad ante el riesgo y un futuro incierto.
Asumamos de una vez que a nivel de las empresas y a nivel de las personas ya no podemos planificar estimando todos los posibles riesgos de las cosas que nos pueden pasar. Es imposible, ¿ya? Vivimos en un mundo de incertidumbre creciente, de riesgo, de interconexión, entonces más bien lo que tenemos que trabajar es esta capacidad de flexibilizar, de adaptarnos lo mejor posible de una manera rápida, de manera resiliente, sin quedarnos pegados con el trauma del cambio, en el fondo, ¿ya? En segundo lugar, fomentar la corresponsabilidad, sí o sí. Y esto para empresas feminizadas como para empresas masculinizadas, porque si no lo hacemos por ambos lados, no vamos a tener este beneficio que todos esperamos. De la corresponsabilidad solo podemos esperar cosas buenas, ¿ya? Yo creo que el teletrabajo a la larga puede facilitar el teletrabajo y reducir el estrés en condiciones no COVID, digamos, con niños en el colegio, ¿verdad? Porque habrá menos viajes, desplazamientos, vamos a poder acompañar a nuestros seres queridos, aumentar el bienestar emocional del trabajador, ¿ya? Y en general ustedes ven en la encuesta que hay una buena valoración del teletrabajo como global, con lo cual yo veo que ahí hay una oportunidad interesante, siempre y cuando las empresas, junto con eso, fomenten la corresponsabilidad. Ya nos damos cuenta de que el espacio del trabajo no es independiente del espacio de la familia y a los trabajadores les afecta lo que pasa en la casa. En tercer lugar, me lo escribí 3 veces, capacitar, 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 pensando en el perfil de nivel medio y bajo de trabajadores, ¿ya? Alfabetización digital e industrial tecnológica con urgencia a las personas con menos nivel educativo, si no, el costo a nivel de cesantía y de desarrollo productivo de las empresas va a ser permanente y va a ser creciente, ¿ya? Yo sé que esto no es solo responsabilidad de las empresas, sino que es una política general de Chile, pero creo que todos, tanto las fundaciones como las universidades como las empresas, deberíamos empujar aquello, ¿ya? La vuelta va a ser difícil, ¿ya? Adaptarse a la vuelta va a ser complicado y va a requerir repensar algunas cosas. Entonces, para terminar, quiero proponer 3 ideas, 3 elementos para pensar el futuro laboral y empresarial en contextos de incertidumbre. En primer lugar, las empresas deben plantearse propósitos claros y adaptables, que integren, creo yo, tanto el bienestar de los trabajadores como las distintas contribuciones que los individuos pueden hacer en la misión de la empresa y en el trabajo, de acuerdo a sus contextos, priorizando seguridad y salud, ¿verdad? ¿Cómo pensamos las jornadas laborales ahora, no? ¿Qué impacto tiene esto en los resultados? Eso tiene que ir asociado a un propósito según el perfil de trabajadores, especificar más en el fondo el propósito. En segundo lugar, trabajar el potencial de la empresa, nuevamente pensar hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestras nuevas metas, cómo hacemos participar a nuestros equipos y a nuestros individuos, a nuestros trabajadores individuales, a nuestros sindicatos, en este nuevo potencial de desarrollo. Y por último, y aquí recojo el punto de Isabel, plantearse una clara perspectiva de futuro, ¿ya? Con una mirada de futuro, ¿no? Pero sin hacer vista gorda en la realidad de los trabajadores. Y acá hay un dilema interesante. Veíamos en el estudio, que sabemos todos que las perspectivas las plantean los directorios, las plantean los gerentes, ¿ya? Y veíamos en el estudio que los líderes de las empresas, los líderes gerenciales, son principalmente hombres, ¿ya? Y el desafío aquí es que esa masculinización en los cargos altos puede hacer que sean menos sensibles a las realidades sociofamiliares de los trabajadores. Entonces aquí la invitación es a que los líderes conozcan, como decía Isabel, más a sus trabajadores, en la más variada, en el fondo, posibilidad de sus realidades familiares, de sus cargas cognitivas, de su estrés, su mirada de futuro, ¿verdad? Esto es un deber, creo yo, en el contexto actual y también para plantear estrategias de futuro. Entonces, yo quiero terminar con un concepto que he estado pensando y yo creo que ahora empezamos la era de la resiliencia en el trabajo, la resiliencia a nivel de las empresas y la resiliencia a nivel de los individuos, ¿ya? Y por ahí creo yo que es el camino a trazar. Eso es lo que tenía para decir. Muchas gracias, Javiera. Me quedo con me encanta la palabra resiliencia, o sea, como que tiene un
cuento de esperanza, por lo tanto una bonita palabra para quedarse con. Y también yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que es capacitar, capacitar, capacitar. No, yo también la repito como 3 veces cada vez que la digo, porque creo que es tremendamente importante que la preocupación de los gerentes de recursos humanos, que los líderes sindicales estén bien capacitados, cosa de poder comunicarnos en el mismo, sabiendo cada uno cómo funciona lo que hace el otro de alguna manera. Voy a dejar a Daine Rosales ahora para que veamos las preguntas y muchas gracias. Daine. Sí, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, agradecerle a Javier y a Isabel y a todos los que están participando. Yo estaba compilando las preguntas a través del chat y tengo también algunas que ya nos habían enviado previamente en el registro de inscripción. Les voy a comenzar con la primera pregunta, bastante general. La voy a dejar abierta para que la responda bien sea Javiera o Isabel y ahí nos vamos intercalando. La primera pregunta es, ¿cómo seguir creando más conciencia en el mundo del trabajo? O sea, ¿cómo crear conciencia en los trabajadores y en los empleadores? ¿Conciencia de qué? Sí, por eso una pregunta como general, como bastante filosófica, diría. Sí, porque desde mi perspectiva un poco más psicológica, está la necesidad de generar conciencia de un compromiso común, de una identidad organizacional común y de un compromiso de salud común. Pero también desde la perspectiva más psicológica y la comunicación, para eso es muy importante que exista el mensaje, como bien decía Javiera, de que somos una organización que transmuta, que se adapta en conjunto. Pero para que podamos sobrevivir en este proceso de adaptación, todos tenemos que reaccionar en pos del cuidado de la salud, el cuidado del otro, en el cuidado del desempeño laboral, ¿no? Un poco desde esa perspectiva, necesitamos cuidar del otro para poder generar conciencia. Muchísimas gracias, Isabel. Javiera, tú en tu presentación hablabas sobre las relaciones y cómo este contexto actual las va a cambiar. Y en ese sentido tenemos una pregunta que atina perfecto a uno de los puntos en los que tú hacías referencia, y es cómo se visualizan las interacciones entre los colaboradores para el futuro. Sabiendo que obviamente las relaciones laborales van a ser más virtuales. Sí, yo creo que hay una parte de la identidad importante de nuestra cultura que se ha visto muy afectada con la crisis y la obligación de trabajar a distancia, y es que nosotros somos muy buenos para el cafecito, para, entre comillas, sacar la vuelta, ¿ya? Yo siempre he sido muy crítica de ese concepto de sacar la vuelta, de verlo de una manera como negativa, y nos decían que los chilenos éramos como, no sé cómo se dice el concepto, pero un poco eficientes, ¿cierto? Que gastamos demasiadas horas en lograr un objetivo. Pero yo creo que hay un beneficio psicológico y social y de cohesión de ese sacar la vuelta, ¿ya? De sentido de pertenencia con la empresa, de compañerismo, de solidaridad. Entonces, yo creo que efectivamente hay un problema de desgarro de ese apego, que posiblemente ahora puede verse bien amenazado, entre comillas, por este espacio temporal tan extenso que estamos pasando lejos de nuestros colegas. Ya lo veo yo misma. La situación actual es que te obliga a estar súper concentrado en el trabajo, y eso te estresa muchas veces más, ¿verdad? Tienes poco espacio de distensión, de procesar ciertas ideas, de ser creativa. Entonces, yo creo que ahí sería interesante plantear, esto es un desafío para recursos humanos, no sé cómo hacerlo, ciertas dinámicas de trabajo colaborativo y de encuentro que se asemejen a ese espacio del sacar la vuelta, pero que muchas veces son espacios muy creativos, ¿no? De solidaridad, de apego a la empresa. Entonces, quizás menos registro de horas de lo que hiciste, como decía Isabel, pero quizás más reuniones colaborativas para conversar cómo nos sentimos, cómo visualizamos nuestro trabajo, por dónde vamos.
cómo proyectamos el presente y el futuro. Por ahí yo creo, Daina, no sé qué más, quizás Isabel puede decir algo más. No, está perfecto, Javiera. Muchísimas gracias. Creo que responde perfecta la pregunta. Isabel, con respecto al liderazgo, que es un tema que ha tomado fuerza, ¿cuál crees es el rol de los líderes en este momento? ¿Cuáles son las competencias que se deben promover al interior de los equipos, teniendo en cuenta el desafío del trabajo a distancia? Mira, si hay algo que yo creo que nos ha afectado a todos y especialmente a los líderes, es que, como decía Javier, la estructura del trabajo mismo cambió. Y eso hace que se nos difuminen un poco las estructuras organizacionales también, en términos de funcionalidad y roles. Por eso yo creo que el principal llamado a los líderes es a desarrollar la capacidad de adaptación. Pero para poder adaptarnos es muy importante que nos podamos hacer preguntas. Y ahí tomo lo que decía Javiera, que tiene que ver con también, para poder preguntarnos, necesitamos esta interacción, este espejo, y generar espacios de creatividad y pensar cómo hacer las cosas de manera distinta. O sea, cómo asigno funciones y tareas a alguien que en el fondo antes hacía algo muy presencial, pero en realidad puedo empezar a buscarlo. Yo les podría contar historias, trabajo harto en lo organizacional, en contextos escolares, en cómo áreas como convivencia escolar, los cabros no están en el colegio, no hay que separarlos, no hay que, se han refuncionalizado para aportar en esta pandemia, pero eso depende de los líderes. En ese sentido yo digo que la invitación es adaptarse, pero para adaptarse hay que poder preguntarse, y para preguntarse hay que estar con otro, hay que buscar ese espacio de contrapregunta, de pimponear ideas. Y por supuesto, suena de perogrullo, pero lleva una palabra tan manoseada, la empatía. La empatía es básicamente reconocer al otro. O sea, reconocer en qué está, quién es, cómo funciona, cómo piensa. O sea, podemos tener el mismo cargo, pero mismas funciones, pero maneras muy distintas de vernos afectados, por ejemplo, por el encierro. O por tener que salir a la calle. Hay gente que sale a la calle con una seguridad muy distinta que otra. Entonces, eso tiene que ver con reconocer al otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Javiera, ¿cómo ves el impacto del teletrabajo en los procesos de recursos humanos, tales como reclutamiento, selección y evaluación de desempeño de los empleados? Bueno, ahí veo un tremendo desafío. Yo creo que en términos de organizacional, de cara a la planificación de los próximos años, va a estar ahí fuerte el impulso. Probablemente siento yo que más gente va a empezar a pedir teletrabajo, o al menos algunos días a la semana, en los contextos en que esto haya funcionado bien, ¿ya? Y ahí en ese sentido yo creo que las empresas tienen que abrirse a esa posibilidad, tanto en el repensar sus cargos de aquí al futuro, como cuando abran nuevos puestos de trabajo, ¿ya? Para las nuevas generaciones el teletrabajo, sobre todo para las generaciones más jóvenes sin hijos, quizá el teletrabajo puede funcionar muy bien, ¿no? Y pueden ser fuertemente productivos. Entonces, nuevamente, yo creo que esto va a tener que ser muy adaptativo al perfil de sujeto, mucho conocimiento de esta heterogeneidad de trabajadores que tenemos, ¿cierto? Y validarlos a todos en sus condiciones. Entonces, yo creo que la oferta va a cambiar en ese sentido, y yo creo que mi preocupación más grande es qué va a pasar finalmente con la mujer, ¿no? Con el perfil de trabajadoras que va a fomentar o no el teletrabajo, ¿ya? Y cuáles son las condiciones en las cuales ese teletrabajo se va a poder realizar mejor o peor. Entonces, estas serían mis ideas generales. Perfecto, Javiera, muchas gracias. Tu pregunta calza perfecto con la siguiente duda que nos enviaron. Bueno, antes de hacerla, recordarles que la encuesta fue realizada antes de la propuesta del postnatal, por lo que no tenemos evidencia ni datos, pero hay una persona que nos pregunta qué opinión tienen sobre el proyecto de postnatal de emergencia que se está discutiendo en el Congreso a la luz de estos resultados.
No sé si la quiere responder Javiera o Isabel. Mira, yo tengo la verdad es que una opinión no tan clara todavía. Siento que me falta más información porque creo que no ha habido mucha transparencia respecto al proyecto. A priori la idea suena sana, entre comillas, en términos del bienestar psicológico de los padres, que precisamente no van a poder volver en condiciones de fondo tan así como normales a trabajar cuando esto acabe, ¿ya? Por las redes de cuidado, en el fondo. Normalmente las mujeres salen a trabajar porque derivan en otros el cuidado de los bebés, y si esa derivación no está funcionando bien cuando termine la pandemia, efectivamente eso va a generar tensiones. Entonces, no sé si la solución es una ley de extensión de postnatal o si más bien la solución tiene que ver con este proceso de adaptación de las empresas a estas circunstancias y a poder identificar esas necesidades y promover más bien soluciones específicas, ¿no? Y ahora, yo entiendo que si eso muchas veces no viene aparejado con una norma, muchas empresas simplemente hacen vista gorda. Ese es el desafío, finalmente. Finalmente, ¿cómo hacemos que todas las empresas puedan tomar conciencia acerca de ese potencial como riesgo y tensión que puede haber importante? Porque, como les decía antes, no podemos pensar ya al trabajador sin su condición familiar. No tengo clara si es la ley la cuestión. Sí pienso que es algo que va a generar un problema sin duda. Ya, muchísimas gracias, Javiera. Y ya, bueno, para ir cerrando, por aquí nos preguntan qué alternativas existen para los trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo que están en sus casas, pero que no pueden realizar teletrabajo. Esto teniendo en cuenta que esto se ha ido alargando y no sabemos hasta cuándo va a ser. ¿Qué alternativas existen para los trabajadores que pertenecen a los grupos de riesgo que están en sus casas, pero que no pueden hacer teletrabajo? Bueno, ahí también yo creo que el llamado a las empresas a buscar formas de no aislar a estos trabajadores, porque es bastante brutal sentir que te quedaste fuera de todo el sistema. Es bastante desesperanzador sentir que te quedaste fuera de todo el sistema. Entonces, bueno, por supuesto que están las alternativas de protección social, y en ese sentido yo creo que las organizaciones, las empresas tienen el deber de acompañar y de orientar a las personas en la búsqueda de esos recursos, pero también creo que existe una responsabilidad de identidad y de compromiso, que es no dejarlos fuera, hacerlos partícipes de alguna manera, con información, con alguna vinculación a la organización. Y yo, fíjate que yo también creo ahí que la capacitación, el aprovechar este tiempo también de capacitar, de alfabetización digital, o sea, no significa que, o sea, es como, no, que es como estar en la alfabetización, no significa que tú vayas a reinventarte tal vez, pero sí te va a ayudar a abrir la cabeza en qué puedes hacer y qué podrías realizar en el futuro, porque en el fondo oportunidades siempre van a haber a medida que uno es capaz de verla o de visualizarla. Y yo creo que una alfabetización digital o una formación o una capacitación, sobre todo en estos tiempos que tienen tiempo, como dicen ellos, y no, porque el teletrabajo no es para ellos en este momento, puede ser una tremenda oportunidad para su futuro. Absolutamente, como dice María Isabel, ni siquiera mirando en la perspectiva de la reconversión, sino que en la perspectiva de la integración a las nuevas habilidades. Claro. Al permitir este desarrollo, en el fondo. O sea, todos vamos a tener que aprender cosas nuevas. El punto es cómo ayudamos a que todos las aprendamos. Y eso, en parte, es una responsabilidad organizacional.
Perfecto, muchísimas gracias Isabel. Ya para cerrar, una última pregunta que nos llega respecto a la encuesta y es, ¿consideraron alguna relación entre nivel de injerencia en las decisiones de trabajo frente a la pandemia y la conformidad con las medidas tomadas? Y aquí dejo esto abierto también para el equipo de la Fundación, para los investigadores, en caso de que quieran decir algo. Sí, yo te la puedo contestar. Te escuchamos, Joaquín. Gracias. Dentro de la matriz de preguntas acerca de la percepción relativa a las acciones que ha tomado la empresa, que pueden tener los encuestados de nivel base y nivel medio, hay una pregunta que era acerca de qué tan involucrado se ha sentido en la toma de decisiones, y creo que esa tiene que ver con injerencia, y que uno puede tomar como un proxy de injerencia, y con un análisis muy preliminar, bivariado, podemos ver que tiene una asociación positiva bastante fuerte y estadísticamente significativa con la nota que el encuestado le otorga a la empresa de cómo lo está haciendo. Entonces ahí podemos ver que, insisto, con un análisis muy preliminar, de acorde a los datos a la muestra que tenemos, vemos que al menos en nivel base y nivel medio, la percepción de injerencia que tienen en la toma de decisiones impacta de forma positiva o se correlaciona de forma positiva con la calificación que le otorga el encuestado a la empresa. Sin embargo, tomando en consideración una experiencia con los datos de la encuesta de dirigentes sindicales, que fue el estudio antecesor a este, ahí pudimos ver que se da una relación parecida en términos bivariados. Sin embargo, cuando íbamos a hacer análisis multivariados para poder predecir la calificación de la empresa, ese mismo predictor, el de la injerencia, perdía relevancia estadísticamente hablando, perdía su significancia estando en control, bajo control de otras variables que sí tomaban valores significativos. Eso. Gracias, Joaquín. Ahora dejo el pase a nuestra presidenta ejecutiva, Marisabel Vial, para ir cerrando este encuentro. Gracias especialmente a Isabel Garró, gracias especialmente a Joaquín, a Bea y a Javiera. Me quedo con la tarea de juntarnos de nuevo con ustedes dos y con Joaquín para ver cómo podemos hacer un estudio de doble clic frente a los puntos que ustedes encuentran más importantes, porque en el fondo creo tremendamente importante seguir con estos estudios de ir entregando información para que de verdad los gerentes de recursos humanos, los mismos gerentes, todos quienes trabajamos en las empresas, podamos tomar decisiones o podamos ver iniciativas que de verdad aporten al bienestar de los trabajadores, a la calidad de vida, a su desarrollo. Así que gracias a todos y muchas gracias y nos veremos en el próximo webinar. Antes que les quiero convidar a todos, porque estamos con el diplomado de liderazgo laboral, que lo va a contar un poco más Gabriel, que está partiendo ya y va a partir a finales de julio, tengo entendido, no sé si es junio o julio, así que estamos en periodo de postulación para que todos los que les interesen postulen, tanto gerentes como dirigentes sindicales. Hemos visto muchos gerentes que se han inscrito o jefes de relaciones laborales y que ha sido muy potente para ellos, porque en el fondo el hecho de convivir durante todo un año en clases con dirigentes sindicales y gerentes y jefes, se termina un conocimiento mucho más importante de cómo son cada uno de los roles y permite un trabajo futuro mucho más potente. Gabriel, muchas gracias, gracias a todos.